Padre, gracias por esta mañana. Nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo lo que somos, pero agradecidos, Señor. Agradecidos por tu gracia, agradecidos por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, que aunque no merecíamos nada, Señor, nos has salvado y cada día somos transformados a la imagen de tu Hijo. Te suplicamos que hables hoy a nuestras vidas a través de tu palabra, que podamos ser transformados a través de ella, Señor. Te suplico que dirijas este estudio, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley. Ayúdanos porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a desearla, pero especialmente ayúdanos a aplicarla, Señor, en nuestra vida. Gracias por este tiempo y te suplicamos que nos dirijas. Dice en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Hermanos, vamos a ir por favor a Colosenses capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos 15 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17. Y el texto dice lo siguiente, versículo 15: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Versículo 17: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Recordemos, hermanos, que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión para combatir las falsas enseñanzas que se estaban presentando allí en la iglesia de Colosas. Y por eso les está hablando especialmente de la suficiencia de Jesucristo. Les está diciendo que ellos están completos y que están completos en Él y que entonces no necesitan nada más. Eso les está diciendo Pablo. Pero también Pablo le está escribiendo a esa iglesia, animándolos y exhortándolos, hermanos, a vivir como lo que son, como creyentes, como cristianos. Los está animando a poner su mirada en las cosas de arriba, a poner su mirada en el Señor y no en las cosas de la tierra. Él les dice que son hijos de Dios y que si han nacido de nuevo, entonces deben vivir vidas que correspondan a lo que el Señor ha hecho internamente en ellos. Miremos lo que dice ahí el versículo 1 del capítulo 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, noten lo que está diciendo Pablo allí, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, ¿por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. A continuación, Pablo lo que empieza a hacer es que da más detalles de su argumento y le dice a su audiencia que como creyentes, ahora ellos tienen una nueva identidad. Y entonces debe pasar algo en la vida de ellos. Si tienen una nueva identidad, lo que debe pasar es que deben despojarse de lo viejo y lo que deben hacer ahora es revestirse de lo nuevo. Deben despojarse del pecado y al contrario deben empezar a vestirse de las virtudes que solo podemos tener a través de Cristo mismo. Y eso solo es posible por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Debemos recordar que aunque debemos esforzarnos, debemos ser diligentes, también es necesario que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor cada día, pero también es necesario que recordemos que eso es posible porque el Señor es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Debemos tener eso en mente. Y es por eso que a partir del versículo 12 Pablo dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, noten, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Pablo lo que está diciendo a los colosenses es que se deben vestir
de estas cosas, que se deben vestir de estas virtudes, que se deben vestir de lo nuevo. Y también les dice las razones por las que esto es posible, las razones por las que nos podemos vestir de esta manera. Pero también menciona las características de ese vestido, y este fue el mensaje que estuvimos exponiendo hace algunas semanas atrás. Expusimos el texto del versículo 12 al versículo 14, donde hablamos precisamente del vestido del cristiano. De eso fue lo que estuvimos hablando. Y si tal vez no lo escuchaste, te animo a que lo puedas hacer, ya está en el canal de YouTube de IOSC. Pero el apóstol Pablo continúa hablando de ese vestido, de lo que debe caracterizar la vida de un creyente, de un cristiano genuino, y concluye este tema en los versículos 15 y 17, que fue el texto que estuvimos leyendo hoy. Y menciona precisamente, hermanos, 3 características de una vida en Cristo. 3 características de una vida en Cristo. Y la primera característica es que la paz de Cristo reine en el corazón. La segunda es que la paz de Cristo habite en abundancia, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Y la tercera característica es que todo lo que hagamos sea en el nombre de Cristo. Primera característica, que la paz de Cristo reine en nuestro corazón. Segunda, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Y la tercera, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Cristo. Y vamos a mirar la primera característica, que la paz de Cristo reine en nuestro corazón. Miremos nuevamente, hermanos, lo que dice el versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Noten lo que Pablo le está diciendo a su audiencia en la primera parte de este versículo. Pablo lo que está diciendo es, y que la paz de Cristo, ¿qué? Reine. En otras versiones dice, gobierne, creo, en vuestros corazones. Es decir, que Pablo lo que está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes están unidos a Cristo, entonces deben despojarse de lo viejo, deben despojarse del pecado y revestirse de lo nuevo, y entonces ahora sus vidas deben tener unas características especiales. Su vida debe estar caracterizada porque la paz de Cristo reina en sus corazones. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que la paz de Cristo reine en nuestros corazones? Bueno, la expresión paz es muy común en los escritos de Pablo. Esa expresión la vemos en los saludos de Pablo, en las oraciones de Pablo, en sus cartas, pero tiene una implicación general, y esa implicación tiene que ver con algo referente al bienestar y a la prosperidad. Sin embargo, hay diferentes formas, por decirlo de alguna manera, en que esta expresión es utilizada en el Nuevo Testamento. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Por ejemplo, miremos Romanos 5.1. Vayamos allá. Y Romanos 5.1 dice lo siguiente. Romanos 5.1. Pablo también está escribiendo allí, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido ¿qué? Justificados. Está hablando de la justificación por la fe. ¿Qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la enemistad que existía entre el cristiano y Dios, ¿saben qué pasa ahora? Ya no existe más. Y ya no existe más, no por nuestros propios méritos, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Porque Él mismo pagó el precio que nosotros debíamos pagar en una cruz. ¿Al punto de qué? Al punto de reconciliarnos con el Señor. Ya no somos enemigos de Dios. Entonces, como hijos de Dios por la obra de Jesucristo, podemos decir que tenemos paz para con Dios. Y eso es maravilloso. Ya no somos enemigos del Creador. Tenemos paz para con Dios, pero por otro lado, como creyentes que tenemos paz con Dios porque estamos reconciliados con Él, también podemos experimentar su paz. Podemos vivir esta realidad porque sabemos que a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, a pesar de cualquier cosa que parezca
que no tiene solución, a pesar de cualquier situación, hermano, por muy difícil que parezca, sabemos que el Señor está en control de todo y que dependemos de Él y que Él usa aún cada una de esas situaciones para su propia gloria, pero también para el bien eterno de sus hijos. Inevitablemente, hermanos, eso nos da paz. Cuando Pablo escribe a los filipenses, él está preso en una pequeña celda, en cadenas, en medio de una situación realmente difícil. Y él está diciendo a los filipenses en medio de esta situación, les está animando y les está diciendo, no se afanen, no se afanen. Les está diciendo, entreguen sus preocupaciones en oración al Señor. Y luego miren lo que les dice Pablo mismo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hermanos, Dios mismo es la paz y solo Él puede darla. ¿Y saben a quién la da? A sus hijos. Un comentarista dice sobre esta paz que es la condición de descanso y contentamiento en el corazón de aquellos que saben que su Redentor vive. Y debemos tener en cuenta algo, porque aunque la paz generalmente es un asunto individual y personal, aunque la paz es algo que vivimos individualmente, por el contexto también podemos decir que se trata de un asunto relacional, de un asunto que no me involucra solamente a mí, sino que involucra a todos los hermanos en Cristo, que involucra la congregación. Por favor, miren nuevamente lo que dice el versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados. Y noten lo que dice después. ¿En qué? En un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Y podemos ver dos cosas relevantes aquí. Y la primera tiene que ver con la palabra reine. Pablo está diciendo que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. La versión Reina Valera 60 no dice reine, sino que dice que gobierne en vuestros corazones. Y esto es interesante, ¿saben por qué? Porque esa palabra reina en primer lugar es un imperativo. Y recordemos que un imperativo es un mandato, es una orden, no es algo opcional, es algo que debemos hacer. Si somos creyentes, eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Pero por otra parte, ese término griego es muy interesante porque lo que describe es el oficio de un árbitro, y el oficio de un árbitro en unos juegos donde tiene que tomar una decisión importante. Cuando hay una situación discutible, es ese árbitro el que toma la decisión en ese momento. Tiene esa responsabilidad de decidir situaciones difíciles, de decidir situaciones discutibles. Entonces, literalmente podríamos decir algo como que la paz de Cristo, y noten, sea el árbitro en vuestros corazones. Wow. Que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Es decir, que es la paz de Cristo la que debe guiar al creyente para tomar decisiones en situaciones difíciles, en momentos de dificultad con nuestros hermanos, en situaciones de conflicto. Y podríamos pensar que esto no pasa en la iglesia. Sí pasa en la iglesia, hermanos. ¿Y saben por qué sí pasa? Porque seguimos siendo pecadores, tú y yo. Pero lo que debe reinar en esos momentos, lo que debe ser el árbitro, es la paz de Cristo. Recordemos que cuando alguien nace de nuevo, que cuando alguien ha sido salvado por el Señor, pues
pasa algo especial, es que somos insertados en el cuerpo de Cristo. Y si somos insertados en el cuerpo de Cristo, somos miembros de ese cuerpo. Y entonces lo que debe suceder es que la paz de Cristo es lo que debe controlar las relaciones en ese cuerpo. Y quiero hacer una aclaración por si hay dudas. Y es, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia, hermano. Es cuando nos congregamos como iglesia que nos relacionamos con los demás. Es cuando nos congregamos con la iglesia que tenemos esa relación unos con otros. Es cuando nos congregamos como iglesia que tenemos compañerismo. Y entonces, como dice Efesios 4:1, debemos esforzarnos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como creyentes debemos recordar que estamos viviendo un proceso y estamos viviendo un proceso de santificación. Eso es lo que se llama santificación progresiva. Pero hermanos, seguimos siendo pecadores. Debemos tener en mente eso, y van a haber situaciones difíciles. Y van a haber situaciones difíciles entre nosotros mismos, entre los mismos hermanos. Y si eso no ha pasado, debes tener en cuenta que en algún momento eso puede llegar a pasar. Pero recuerda que es en ese momento que la paz de Cristo es la que debe reinar, es la que debe ser el árbitro en medio de esa situación. La paz de Cristo es la que debe reinar en nuestros corazones. Hermanos, y es necesario que nos hagamos una pregunta. Es necesario que nos preguntemos si la paz de Cristo está siendo el árbitro de nuestras vidas. Es necesario que nos preguntemos si es la paz de Cristo la que está gobernando nuestros corazones. ¿Es la paz de Cristo? ¿O tal vez está siendo mi orgullo? ¿Tal vez está siendo mis deseos, mis motivaciones, mis emociones, lo que yo quiero? Si somos verdaderos creyentes, podemos ser gobernados por la paz de Cristo, podemos vivir y promover la paz con nuestros hermanos. ¿Y saben por qué eso es posible? Porque es un don de Cristo mismo. Es un don del Señor. Si estamos unidos a Cristo, hermanos, lo que debe salir de nosotros, ¿qué es? Cristo mismo. Es Cristo mismo. Si estás unido a Cristo, lo que debe salir de ti es Cristo. Y repito que aunque es por la gracia de Cristo que esto es posible, tampoco podemos olvidar que como creyentes debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Como hemos dicho, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios obra tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para su beneplácito. Entonces Pablo le está diciendo a los colosenses que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo. Pero noten cómo finaliza el versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. Y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Y es interesante porque Pablo lo que está haciendo es que está finalizando este versículo con otro mandato, con otro imperativo. Dice, sed agradecidos. Allí tenemos otro mandato. Y es interesante porque este es un imperativo presente activo. ¿Eso qué quiere decir? Que se podría leer como continúen siendo siempre agradecidos. Continúen siendo siempre agradecidos. Es decir, no es algo ocasional, no es algo de un solo momento, no es algo de una sola vez, sino que es una característica continua en la vida del creyente. Es una característica continua.
Y tal vez para algunos puede ser sorpresiva esta exhortación. Puede parecer extraña la forma en que Pablo incluye ahora este imperativo, sean agradecidos. Sin embargo, hermanos, hay que tener en mente que una vida caracterizada por la gratitud ayuda a que las relaciones entre hermanos sean pacíficas. Pero al contrario, una vida caracterizada por la ingratitud también ayuda, pero a lo que ayuda es a generar conflicto entre los hermanos. También ayuda a crear división en la iglesia. Y eso es terrible. Eso es terrible. También debemos tener en cuenta que la ingratitud, aunque puede llegar a ser muestra de la inmadurez cristiana, también es una característica de un incrédulo. Miren lo que dice Pablo, hablando precisamente a los incrédulos en Romanos 1:21. Dice lo siguiente: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se hicieron vanos a sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, como creyentes tenemos motivos de sobra para estar agradecidos con el Señor. Tenemos motivos de sobra para estar agradecidos. Cuando reconocemos que no merecíamos nada, que lo único que merecíamos era la condenación eterna, cuando reconocemos que éramos enemigos del Dios Santo, cuando reconocemos lo que éramos, porque aún así el Señor en su gracia y su amor infinito nos salvó, y que además de eso somos beneficiarios de todas sus bendiciones, no nos queda más, hermanos, que postrarnos en adoración y en agradecimiento a nuestro buen Dios. Cuando reconocemos que todo lo que hacemos, que todo lo que podemos darle a Dios, ojo, no es por nuestros propios méritos ni por lo brillantes que somos, sino que es porque Dios mismo nos lo ha dado primero. Tenemos que vivir agradecidos con el Señor. Y vivimos agradecidos, pero vivimos agradecidos y con gozo. Vivimos la vida con alegría, porque tenemos el privilegio de servirle al Rey. Eso es un privilegio. Cuando vemos la obra de Cristo, donde el mismo Dios, que siendo Dios se hace hombre, se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte. Y ya sabemos, muerte de cruz para salvación de ¿quiénes? De sus enemigos. Hermanos, no podemos responder de otra manera sino que con un corazón agradecido. Esa es la forma en que debemos responder. Hermanos, y un cristiano reconoce quién es. Si tú eres creyente, tú reconoces quién eres. Y procuramos entonces abandonar nuestro egoísmo, empezamos a pensar en amar a los demás, en servirle a los demás, pero procuramos hacerlo. Y lo hacemos de tal manera que contribuya a la paz y a la unidad del cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Carson dice al respecto lo siguiente, y cito: la gratitud hacia Dios, noten, engendra la humildad, porque desarrolla la comprensión de que toda dádiva proviene de Él, y así da un golpe mortal a la actitud arrogante que engendra el desprecio a los demás. De la misma manera, al volver nuestros pensamientos de nosotros mismos y hacia Dios, destruye aquella autocompasión, noten, que es el origen de todo resentimiento y de toda amargura.
Hermanos, y así como debemos ser agradecidos con el Señor, también debemos ser agradecidos con nuestros hermanos. Debemos ser agradecidos con nuestras esposas, debemos ser agradecidos con nuestros esposos, con nuestros hijos, con los demás. Debemos ser agradecidos los unos con los otros. Pero hermanos, debemos ser agradecidos genuinamente. Debemos ser agradecidos de verdad, no debemos ser agradecidos de una forma externa para que los demás escuchen lo que queremos que escuchen. Debemos ser cuidadosos de la apariencia de piedad, que externamente vean algo en nosotros que realmente no está pasando en nuestro interior. Es terrible que podamos vivir vidas que en una apariencia cuando realmente nuestro corazón está lejos de eso. Esa actitud es igual o incluso es peor que la de la ingratitud. Hermanos, y tenemos que orar y esforzarnos para que el Señor nos ayude a ser agradecidos con Él y con los demás. Entonces hemos dicho que la primera característica de una vida en Cristo es que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Pero la segunda característica es que la palabra de Cristo habita en abundancia. Esa es la segunda característica de una vida en Cristo. Que la palabra de Cristo ¿qué? Habite y habite en abundancia. Por favor, leamos el versículo 16. Vamos al versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Y a qué se refiere la palabra de Cristo? ¿Qué es la palabra de Cristo? Bueno, pues se refiere a la revelación que procede del mismo. Se refiere a las Escrituras, hermanos. Y claro, debemos recordar y tener en cuenta que en la época en que Pablo está escribiendo a los colosenses, pues aún no estaba constituido todo el canon del Nuevo Testamento. ¿Y qué tenían? Tenían el Antiguo Testamento, tenían el mensaje de Cristo, pero proclamado por los apóstoles y por los predicadores autorizados, pero además tenían escritos que estaban circulando por las iglesias, que luego harían parte del canon. Hermanos, la palabra de Cristo es la palabra de Dios, es la revelación especial de Dios. Y el texto continúa diciendo que esta palabra debe habitar, pero debe habitar en abundancia en nosotros. Y aquí vemos un tercer imperativo. Estamos aprendiendo gramática. ¿Qué es un imperativo? Otro mandato. Un mandato. Habite o more en la Reina Valera 60, que se refiere a estar presente, a estar en un lugar, a eso es a lo que se refiere, lo cual significa que la palabra de Cristo debe estar presente en la vida del creyente. Hermanos, y no por un momento, no de vez en cuando, sino de forma permanente, pero también en abundancia, en abundancia. Y esto es interesante, hermanos, porque no solamente se trata de que podamos recibir el mensaje de la palabra, no solo se trata de que podamos leer o que leamos de vez en cuando la Biblia, no solo se trata de que podamos comprar cuanta versión de la Biblia salga con diferentes tipos de pieles y tenerlas en la biblioteca, o no se trata, como algunos lo hacen, que tienen una Biblia en su casa abierta en el Salmo 91, pero que nunca leen.
Hermanos, ¿saben de qué se trata? Se trata de que amemos la palabra de Cristo, se trata de que la deseemos más que otra cosa. Se trata de que la leamos, sí, pero con detenimiento. Se trata de que la podamos escudriñar y a profundidad. Se trata de que podamos meditar en ella de día y de noche. Se trata de que la atesoremos en nuestros corazones. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Se trata de que la vivamos cada día de nuestras vidas en todas las áreas de nuestras vidas. Hermanos, se trata de que estemos saturados de ella, donde lo único que pueda salir de nosotros sea la palabra misma. De eso se trata. Y algo interesante es que en Efesios 5:18 vemos un pasaje que es paralelo a este. ¿Y por qué decimos que es paralelo? Porque bueno, los resultados son los mismos. ¿Y de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? Por favor, vayamos a Efesios 5:18 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Efesios 5:18 al 21. Y miren lo que dice el versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y noten lo que dice, ¿sino qué? Sino sed llenos del Espíritu. Pero como acostumbra Pablo, luego explica cómo es una vida llena del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado? Y Pablo lo explica y lo hace con 5 participios. Miren lo que dice el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, en segundo lugar, y alabando, tercero, con vuestro corazón al Señor, cuarto, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, quinto, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Pero lo vamos a leer Colosenses 3 para que miren la similitud. Desde el 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, que enseñándoos, amonestándoos unos a otros, ¿con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando unos a otros, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Cómo? Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Lo que estamos viendo en estos 2 pasajes, hermanos, es que el resultado o el fruto como producto de la llenura del Espíritu es el mismo que resulta cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros. Eso es lo que estamos viendo ahí. Por lo tanto, podemos decir que si la palabra de Cristo mora en ti, entonces vas a ser controlado por el autor de la palabra. Hermanos, ¿eso es una realidad en tu vida? ¿Eso es lo que está pasando en tu vida? ¿Tu vida está siendo controlada por el autor de la palabra? ¿La palabra de Cristo está habitando en tu vida en abundancia? ¿La palabra de Cristo es lo que estás viviendo cada día? O tal vez ni siquiera estás leyendo la Biblia. Tal vez ni siquiera estás leyendo la Biblia porque existen muchas excusas. Muchas excusas cada día, que las ocupaciones, que el precio del dólar. Se pone cualquier cosa por delante y se le da mayor importancia que a la misma palabra de Dios. Y debemos tener cuidado de eso, hermanos. Debemos orar al Señor que nos ayude a desear su palabra y que nos ayude a deleitarnos en ella y que nos ayude a hacerlo genuinamente. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque fácilmente
podemos caer en hacer de la lectura de la palabra una práctica, pero una práctica intelectual. Podemos hacer de la lectura de la palabra como una tarea más. Por ejemplo, si estás siguiendo un plan de lectura de la Biblia, ¡qué bendición! Procura hacerlo, pero procura hacerlo porque quieres conocer al Señor. Procura hacerlo porque quieres obedecer al Señor, porque quieres obedecer su palabra. No procures hacerlo como cumpliendo una tarea más del día. No procures hacerlo para que le puedas decir a alguien que sí estás leyendo la Biblia en un año. Si estás memorizando las Escrituras, que es de lo más hermoso que podemos hacer, memorizar la Biblia, hermanos, que no sea para alimentar nuestro orgullo. Si estás memorizando la Biblia, que no sea para alimentar tu orgullo, que no sea para presumir frente a los demás, sino para que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos y para que la voluntad de Dios sea mi voluntad. Hermanos, un creyente verdadero ama a Jesucristo. Un creyente verdadero ama su palabra. Un creyente verdadero desea conocer más al Señor. R.C. Sproul dijo alguna vez: no puedes amar a Jesús y no amar su palabra. No es posible que digas que amas al Señor Jesucristo y no ames su palabra, no la desees. Es hermoso escuchar los testimonios de salvación de los bautismos de IBCC. Creo que varios de los que están aquí han asistido a esos bautismos. Y es una bendición poder escuchar lo que el Señor está haciendo y lo que ha hecho en la vida de tantos hermanos, salvándolos. Pero hay algo muy especial que me ha parecido cuando estamos en esos bautismos, es que algo común que escuchamos ahí es que las personas, cuando dicen que el Señor los ha salvado, empieza a pasar algo especial en su vida, y es que empiezan a desear más la palabra, que empiezan a desear leerla más, pero que especialmente empiezan a desear obedecerla. Si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, hermano, nuestra vida debe estar caracterizada por eso, porque la palabra de Cristo habita en nosotros. Y esta es una realidad particular en la vida de cada creyente, pero también será una realidad en cada iglesia local como congregación. Pablo ahora continúa y menciona lo que resulta cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en el creyente. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa cuando eso es una realidad en nuestras vidas? Miren lo que dice el versículo 16 nuevamente. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, y noten, ¿con qué? Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, hermanos, lo que resulta cuando la palabra de Cristo habita en el creyente es, en primer lugar, la enseñanza y la amonestación que deben aplicarse con toda sabiduría. Y en segundo lugar, se producen cánticos a Dios con acción de gracias. Miremos cuando habla de la enseñanza y la amonestación. Pensemos por un momento en lo siguiente: pensemos en un recipiente que empieza a llenarse con algún líquido. Si eso es permanente en ese recipiente, si se está llenando continuamente, va a llegar un momento en que de ese recipiente va a empezar a brotar, se va a empezar a derramar ese líquido del que se ha estado llenando. De la misma manera, si como creyentes somos saturados con la palabra de Dios cada día de nuestras vidas, pues lo que va a salir de nosotros, ¿qué va a ser? La palabra de Dios. Eso es lo que va a pasar.
Eso es lo inevitable. Y un creyente saturado de la palabra, habla la palabra, enseña la palabra. Y quiero aclarar esto, no estoy diciendo acá que todos los creyentes tienen el don de enseñanza o que todos deben predicar. Lo que sí estoy diciendo es que todos los creyentes donde la palabra habita en abundancia, les va a pasar algo especial, y es que la misma palabra va a salir. Y la van a enseñar, será lo que desean hacer, será lo que comentan, será lo que hablan, eso será lo común en sus conversaciones, será lo que cantan entre amigos, entre esposos, entre familiares. Y no solamente la enseñarán, sino que también amonestarán. ¿Y eso qué significa? Bueno, amonestar es un verbo que significa impartir entendimiento. Y se usa en el sentido de advertir, se usa en el sentido de recordar, se usa en el sentido de corregir, pero con el propósito, y noten esto, hermanos, de llevar a los cristianos a la madurez espiritual. Ese es el propósito. No se trata de ver el pecado de los demás para juzgar, sino más bien se trata de advertir y de corregir, animando al hermano a que camine en la voluntad de Dios. Ese es el punto. ¿Y dónde vemos la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces es necesario estar saturados de la palabra para poder amonestarnos unos a otros, para poder amonestarnos conforme a lo que dice la palabra. Si no estás en la palabra, si no conoces la palabra, pues eso no es posible. Hermanos, debemos ser cuidadosos cuando nos creemos consejeros bíblicos. Debemos ser cuidadosos cuando nos creemos consejeros bíblicos y ni siquiera leemos la Biblia. La única forma en que yo pueda amonestar a mi hermano y lo pueda animar a hacer la voluntad de Dios es conociendo la voluntad de Dios, es conociendo su palabra, no hay otra forma, hermanos. Entonces el resultado de que la palabra de Dios habita en el creyente es con sabiduría enseñarse y amonestarse unos a otros, pero también es cantar al Señor con acción de gracias. Y noten lo que dice el texto: enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y aquí pasa algo interesante, aquí hay como un debate por la relación que debe tener las frases que componen este pasaje. ¿Por qué? Porque algunos dicen que la forma de enseñar y amonestar es con salmos, himnos y cantos. Es la forma en que estructuran el pasaje, mientras que para otros lo que dice es que con salmos, himnos y canciones espirituales se cante a Dios. Y la verdad es que con cantos con contenido bíblico pues podemos alabar a Dios, eso es una realidad, pero también es verdad que a través de esos cantos podemos ser edificados, podemos ser instruidos. Y el punto, hermanos, es que te preguntes qué es lo que estás hablando con tu hermano. O sea, ¿cuál es el contenido de tus conversaciones? ¿Y cuál es el contenido de todas tus conversaciones? No solamente con los hermanos de la iglesia, no solamente con los pastores, sino con todos. Con tus amigos, con los del barrio. La respuesta debe ser la palabra de Dios, los salmos, los cánticos que estén saturados de la escritura. Y por eso también, hermanos, debemos tener cuidado con lo que estamos escuchando. No debemos centrarnos en la música, en los ritmos, como muchos lo hacen, sino que más bien debemos centrarnos en ¿qué? En el contenido de lo que cantamos. Y el contenido de lo que cantamos debe ser lo que está en la palabra del Señor. Muchas iglesias se caracterizan por sus grupos de alabanza, pero no por el contenido de lo que cantan, sino por las emociones que se generan en sus shows. ¿Y saben también por qué, hermanos? Porque quien está siendo exaltado en las letras de esas canciones no es Cristo, sino que es el hombre. Por otra parte,
El que la palabra habite en abundancia en nosotros produce un deseo genuino de cantar con profundo sentimiento, pero ese profundo sentimiento es por el contenido de lo que cantamos. Estamos animados a cantar salmos, himnos y canciones espirituales al Señor. Esa es una realidad. Queremos cantar al Señor, queremos hacerlo de una manera que le pueda agradar a Él. Queremos hacerlo de corazón. Y el versículo 17 finaliza diciendo, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Nuevamente habla de gracias. Aunque la traducción de la Biblia de las Américas dice acción de gracias, este término también puede ser traducido como gracia. Acción de gracias, pero también puede ser traducido como ¿qué? Como gracia. Por lo tanto, otra traducción posible podría ser cantando, no con acción de gracias, sino cantando por su gracia. Y aunque esa es una realidad, solo podemos cantar por la gracia de Dios, por la obra que ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. Creo que es mejor entender este texto con la frase como con gratitud, pensando especialmente en su texto paralelo ahí de Efesios 5:19 que vimos ahora. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros, resulta la enseñanza y la amonestación, y que debe aplicarse con toda sabiduría, pero también el deseo genuino y agradecido de cantar al Señor con acción de gracias. Hermanos, que el Señor nos ayude a desear su palabra cada día, que el Señor nos ayude a estar saturados de ella, que el Señor nos ayude a usarla, pero que nos ayude a usarla con precisión. Que el Señor nos ayude a estar controlados cada día por ella, que el Señor, por la obra de Cristo, transforme cada día a través de ella nuestras vidas para su propia gloria. Esa debe ser nuestra oración. Hemos dicho que una característica de una vida en Cristo es, en primer lugar, que la paz de Cristo reine en su corazón. En segundo lugar, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Y en tercer lugar, pero mucho más breve, que todo lo que se haga en el nombre de Cristo. Que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos en el nombre de Cristo. Miremos el versículo 17. Y todo lo que hacéis. Noten lo que está diciendo. ¿Y qué? Y todo lo que hacéis. ¿De qué? De palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Nuevamente, gracias, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Pablo lo que está diciendo ahora a los colosenses es que todo lo que hagan, todo, sea de palabra, sea de hecho, que lo hagan y que lo hagan en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, toda acción, todo lo que realicen, todo lo que piensan, todo pensamiento, la manera en que viven, todo cuanto hagan, deben hacerlo, pero deben hacerlo de acuerdo al carácter de Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Debe corresponder a la voluntad de Dios. Es obrar como el Señor mismo obró. Es vivir una vida que corresponde a esa unión que hay entre el creyente y Cristo. Hermanos, es vivir ya una vida no para nosotros, sino vivir una vida para Él. Es vivir lo que dijo Pablo en Romanos 14, del 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, hacer todo en el nombre del Señor Jesús es vivir una vida en comunión con Él, es vivir una vida en obediencia a su palabra, es vivir una vida en sujeción a su poder. Es vivir nuestra vida para su propia gloria. De una manera semejante, Pablo habla
en 1 Corintios 10:31, cuando dice: entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, haced todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si somos creyentes y estamos unidos a Cristo, ¿qué es lo que corresponde, hermanos? Lo que corresponde es que vivamos vidas que muestran a Cristo. Eso es lo que corresponde. ¿Y saben qué? Esto no es para hacerlo solamente los domingos. Esto no es para hacerlo solamente el día que nos congregamos como iglesia. Esto no es solamente para hacerlos cuando tenemos compañerismo con nuestros hermanos. Hermanos, esto es de todos los días, durante toda nuestra vida. Hermanos, piensen en esto. Si le preguntan a un vecino suyo, a un compañero de trabajo suyo, a un familiar suyo, a su esposo, a su hijo, si le preguntan ¿qué es lo que ven en ti? ¿Qué es lo que están viendo en ti en todo momento? Si hacen esa pregunta, ¿cuál va a ser la respuesta? Tal vez sería: lo que están viendo en mí es a Cristo. Y claro, podemos pensar que no somos perfectos, y eso es cierto. Pero entonces por lo menos estas personas podrían decir de nosotros si es un hombre o es una mujer que ama a Jesucristo y que está procurando esforzarse y el Señor la está transformando cada día a su imagen. Y no podemos olvidar algo, hermanos. Vivir la vida cristiana no es difícil. No podemos olvidar esto. Vivir la vida cristiana no es algo difícil. Vivir la vida cristiana es algo imposible si lo hacemos en nuestras fuerzas. Solo podemos vivir como Cristo, por Cristo mismo, por el poder del Espíritu Santo. Y como creyentes, hermanos, tenemos esa bendición, y eso realmente es una realidad en nuestras vidas. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Debemos dar gracias a Dios por medio de Cristo fue posible nuestra reconciliación con el Padre, que por medio de Cristo fue posible que el Espíritu Santo morara en nosotros, y que por eso podemos ser transformados cada día a su imagen. Como creyentes debemos vestirnos de Cristo, y cuando eso sucede, la paz de Cristo reinará en nuestro corazón, la palabra de Cristo habitará en abundancia en nosotros, y todo lo que hagamos lo haremos en el nombre de Cristo. Y nuestra motivación no será otra que la propia gloria de Dios. Y debemos recordar que eso no será posible por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero si no eres creyente, déjame decirte esto: si no eres creyente, lo único que puedes lograr es tener una vida de apariencia. Lo único que puedes lograr es tener una vida de piedad. Vivir con una fachada que se ve hermosa ante los demás, pero sabes que por dentro eres un sepulcro blanqueado. Y si eso te está pasando, no puedes seguir así. ¿Y sabes por qué? Porque en el Señor Jesucristo hay salvación. Debes reconocer tu pecado, y lo que debes hacer es correr a los pies de Jesucristo en arrepentimiento genuino y fe, confiando en Él. ¿Y sabe qué va a pasar? El Señor misericordioso te perdonará, te salvará y empezará a transformar tu vida, y entonces podrás vestirte de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas lo que debemos ser, de la manera en que podemos vivir. Gracias, Señor, porque nuestras vidas solamente pueden ser transformadas porque nos has salvado, Señor. Podemos ser transformados porque el Espíritu Santo habita en nosotros, y solamente podemos mostrar a Cristo por la obra de Cristo.
Padre, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a vivir cada día para tu gloria, Señor. Ayúdanos para que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, para que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros, Señor. Y ayúdanos para que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Cristo. Y en su nombre que oramos. Amén.